Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Vivimos épocas, queridos amigos, que nos entusiasman y en ocasiones también nos confunden. Épocas de un avance tecnológico y de una enorme cantidad de conocimientos que nos han ilusionado con la idea de que todo puede resolverse. Y a la vez, de forma cotidiana, seguimos enfrentando la fragilidad humana y seguimos viendo y palpando, constatando nuestros límites. Independientemente de todo lo que el progreso nos ha brindado, parece que nuestro corazón sigue resintiendo una y otra vez situaciones que duelen. Y en esas situaciones lo que necesitamos es fortaleza. Fortaleza para vivir. Y ese es el tema que hoy vamos a compartir tú y yo en este día, en este programa en el que me he tomado la libertad de autoinvitarme para compartir precisamente este tema que me parece prioritario en nuestra vida diaria. ¿Qué es fortaleza para vivir? La fortaleza es una de las grandes virtudes de los seres humanos. Sabemos que están las virtudes teologales, que están directamente relacionadas con nuestro ser, con Dios, la fe, la esperanza y el amor. Pero también hay las llamadas virtudes cardinales, virtudes que son importantes para sostenernos. Entre ellas precisamente está la fortaleza, la templanza, la justicia, la prudencia. Son esas virtudes que de alguna manera constituyen puntos de apoyo. La fortaleza, creo yo, es una muy importante porque conforme pasa la vida y va pasando el tiempo, nos damos cuenta que ante los embates, ante las decepciones, ante esperanzas que no se llegaron a cristalizar, lo que realmente cuenta y vale es tener esa fortaleza interna que nos ayude a seguir adelante. Y más que definir qué es la fortaleza, aunque hemos ya dicho que es una virtud, ¿qué es lo que constituye la fortaleza? Y de eso es precisamente de lo que vamos a conversar. Porque yo me imagino que como cualquiera de nosotros puede anhelar, al igual que yo, lo que queremos saber es cómo puedo tener esa fortaleza, de qué manera puedo hacerme de ella, porque es algo indispensable para la vida y para todos. Aún en aquellas personas que consideramos que están ya más allá del huevo tibio, más allá del bien y del mal, eso no existe. Todos los seres humanos somos frágiles, tenemos limitaciones. Que las vayamos superando es otra cosa, pero de que las tengamos es innegable. Y todos vamos a enfrentar esos momentos en donde necesitaremos un eje interno que nos dé soporte y nos permita mantenernos de pie aún en las tormentas. Fortaleza para vivir. ¿Qué sería lo primero que necesitamos para tener una mayor fortaleza en la vida? Pues el manejo emocional. Porque seamos honestos, ¿en cuántas ocasiones, a través de una situación desagradable, dolorosa, abusiva, triste, perdemos precisamente ese eje rector que nos mantiene en pie? ¿Cuántas veces nuestra falta de manejo emocional parece desquiciarnos por completo? Nuestras relaciones se van resquebrajando, nos vamos resquebrajando nosotros internamente, sentimos que las emociones son más fuertes que nosotros y nos conducen como un caballo desbocado al cual no podemos refrenar. ¿En cuántos problemas nos metemos porque nuestro manejo emocional se ha perdido? Las emociones, como en otros programas hemos dicho, son mecanismos de supervivencia. ¿Las necesitamos? Qué bueno que nos enojamos. Solo así podremos defender el derecho que tenemos a ser respetados.
En ocasiones, sin embargo, el enojo se convierte en ira y muchas veces en violencia. Y lo extremo de los extremos a nivel emocional es lo que se convierte en extremadamente doloroso. Se vale llorar cuando hemos tenido una pérdida, pero lo que no se vale, queridos amigos, es caer en la depresión por pensar que nunca saldremos de donde estamos. Se vale tener temor y tomar precauciones, pero no se vale vivir atemorizados, paralizados, porque el miedo nos impide tomar cualquier acción. Estas son generalmente las 3 emociones que sentimos más problemas nos causan: la ira, la tristeza y el miedo. El amor y la alegría, que son las otras 2, pues nos gustan mucho, pero también en ocasiones parece que nos cuesta trabajo y no sabemos manifestarlo. No sabemos amar. En el fondo, amamos al otro amándonos más que todo a nosotros mismos. No sabemos ser solidarios, no sabemos ser leales, no sabemos dejar pasar al otro primero, no sabemos sacrificar algo nuestro en bien del otro. Por lo tanto, también el amor parece que a veces nos perturba. Y la alegría, cuando la buscamos de manera artificial, cuando no hemos llegado a comprender que la alegría surge del corazón, surge de nuestra interioridad, no es producto de acontecimientos externos, porque en última instancia aquello que alegra al otro puede no alegrarme a mí. Por lo tanto, no es el evento en sí mismo, sino la forma en que cada uno de nosotros lo contempla. Y muchos buscamos la alegría en muchas de nuestras adicciones, en muchos de nuestros excesos, para llegar a un estado de caos absoluto y total. Por eso el manejo emocional constituye la primera regla para nosotros tener fortaleza para vivir. Un segundo factor que nos ayuda en esa fortaleza para vivir, una segunda condición, si así le quisiéramos llamar, o requisito, es educar a la mente. Nuestra mente es un recurso extraordinario. Tan solo pensemos que todo lo que llamamos progreso, sea cual sea, ha sido resultado del trabajo de la mente humana. Desde construir la primera choza, cuando nuestros antepasados prehistóricos decidieron salirse de la caverna y buscar un poquito más el sol, desde esa primera choza hasta nuestros viajes a la luna o el descubrimiento del genoma humano y el código genético. Todas esas cosas implican el trabajo de la mente humana. Educar a nuestra mente significa educar nuestra subjetividad, porque tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con los procesos internos, tiene que ver con nuestra imaginación. Educar nuestra mente es muy importante, pero queridísimos amigos, lo único que nos deja atrapados en un problema es nuestro pensamiento. Hay que saber educar a nuestra mente, que es lo que nos da la capacidad de pensar. Por lo tanto, la educación del pensamiento, que es lo que precisamente hacemos y lo que yo he venido haciendo en dinámica mental, tiene que ver con saber conjugar una autodisciplina para llevar a nuestra mente a donde nosotros deseamos que vaya. Ser realmente sus amos y no sus esclavos. Pero también está ese educar en nuestros hijos, esa parte subjetiva. Educamos a los niños a lavarse los dientes, a bañarse, a practicar algún deporte, a tener ciertos hábitos de alimentación, a acostarse a ciertas horas, tener hábitos de estudio. Pero ¿cuántos de nosotros les damos realmente a nuestros hijos una educación de su potencial mental? ¿Cuántos de nosotros nos dedicamos a educarles su capacidad de tener una buena memoria, de controlar su imaginación, de regular sus propios hábitos? No porque se le imponga, sino porque desde dentro de sí mismo esto se puede lograr. ¿Cómo tener las pautas acertadas para orientar a nuestros propios hijos, ya sean niños o adolescentes, en el camino de una vida mental más sana
y de una capacidad de autocontrol mucho más importante. Pues así como el manejo emocional es un primer requisito para la fortaleza para vivir, educar a nuestra mente es el segundo, porque una mente descontrolada bien sabemos todos los problemas que nos trae, cómo nos puede desquiciar aun cuando las cosas ni siquiera han ocurrido, tan solo pensamos que han ocurrido en nuestra mente. Esto nos lleva al tercer requisito para la fortaleza que necesitamos para vivir, y es lo que llamaremos el manejo cognitivo. ¿Qué es la cognición? Es una palabra cuyo origen está en el latín y es una palabra que significa pensamiento, pensar, procesos internos. Cuando tú escuchas la palabra capacidad cognitiva, se refiere a la capacidad interior pensante, pensamiento, memoria, percepción, imaginación, creatividad. Todo esto conlleva esa parte interna del ser humano. Muchos problemas tenemos, queridos amigos, no por los problemas en sí, sino por lo que nosotros pensamos o imaginamos respecto a ellos. Conozco personas que han recibido un diagnóstico relativamente benévolo, pero su imaginación se desborda. Seguramente este es el principio del fin. De esta no salgo. Y esto condiciona totalmente su interioridad, su subjetividad, afecta, por supuesto, la parte emocional y les hace sentir completamente incapaces de tener fortaleza para enfrentar las cosas que se presentan y salir adelante. Y conozco también personas que con un diagnóstico muy grave, muy severo, han tomado la firme decisión de pensar, tengo que luchar y hay una probabilidad de salir adelante. Y sobre esa probabilidad es que hay que trabajar. Y efectivamente, a pesar de su condición, tienen una fortaleza que nos sorprende a todos, que nos hace, sin lugar a dudas, reflexionar. Y nos preguntamos de dónde una persona saca todo este caudal que le da fortaleza para vivir. Y gran parte de ello está en ese manejo cognitivo que es el tercer requisito. O sea, saber manejar tu imaginación, saber manejar tu memoria, porque algunos vivimos metidos en los capítulos negros de nuestra historia, sin darle vuelta a la hoja y poder contemplar los capítulos luminosos que también han existido. Mi libro Saber Crecer, Resiliencia y Espiritualidad fue el primer libro escrito por una autora en lengua española sobre el tema de la resiliencia. Han pasado ya muchos años y eso lo hemos transformado en una experiencia de vida. Pero lo más importante es que ese libro se inspiró en el retiro titulado Saber Crecer, Resiliencia y Espiritualidad, que he tenido el enorme privilegio de compartir con ustedes desde hace más de 20 años en el Carmelo de Maranatá en Valle de Bravo. Te invito para estos próximos 6, 7 y 8 de febrero a que participes. Un retiro de profundidad, de espacios de silencio y meditación, pero también un seminario a la vez que te da las herramientas fundamentales para poder confrontar la adversidad, las tormentas que la vida siempre trae. Para informes vía telefónica, WhatsApp o Telegram, puedes comunicarte al 55 37 32 91 04, donde con todo gusto te estaremos atendiendo. No pierdas esta maravillosa oportunidad que será una experiencia verdaderamente transformadora. 6, 7 y 8 de febrero, Valle de Bravo. 55 37 32 91 04. Espero me des el privilegio de compartir contigo la experiencia de tantos años en el tema y el haber sido pioneros en este trabajo. Y si nosotros manejamos las emociones inteligentemente, si sabemos educar, conducir a nuestra mente,
si sabemos manejar los procesos internos del pensamiento, la imaginación, la memoria, esto nos ayuda para lograr un cuarto requisito en la fortaleza para vivir. Un cuarto requisito que es la capacidad para volver a empezar. Siempre a lo largo de la vida, justo cuando creemos tener todas las respuestas, parece que se nos cambian todas las preguntas. Justo cuando ya tenemos o creemos tener todos los pelos en la mano, pues resulta que son de la burra equivocada. Es otra burra a la que tenemos que tener agarrada por los pelos. Y eso implica una enorme capacidad de siempre volver a empezar, de estar en la disponibilidad de levantarnos de nuevo. Porque después de todo, ser una persona positiva y optimista no quiere decir ser un iluso, vivir en las nubes o en el castillo color de rosa, sino tener precisamente esa capacidad para, a pesar del golpe, a pesar del embate, a pesar de la adversidad, volvernos a levantar. Es aprender a saber construir nuestros pensamientos para manejar nuestras emociones y así descubrir el sentido de nuestra vida. He mencionado 4 requisitos de la fortaleza para vivir. Lo reitero: inteligencia emocional, educar a nuestra mente, el manejo cognitivo de lo interno y la capacidad para volver a empezar. En la medida en que somos capaces de volver a empezar, vamos descubriendo nuestro potencial y vamos pasando de ese sentirnos impotentes ante lo que nos acontece para descubrir el verdadero potencial que sí tenemos para sobreponernos a ellos y seguir adelante. Los seres humanos, queridos amigos, tenemos un potencial enorme. Hace unos días, comentando con unas amistades, alguien se volvía a cuestionar la vejez. Es que en la vejez la vida se deteriora. Bueno, no necesariamente. Yo conozco personas de muy avanzada edad que no tienen ninguna vida deteriorada. Y ante el cuestionamiento, pero cuando se pierde por algo la salud, pasas a depender de otras personas. Yo siempre contesto, y me lo has escuchado decir, yo estoy completamente segura y convencida de que Dios jamás permitirá nada en mi vida que yo no tenga la capacidad de poder sobrellevar. Porque creo en un Dios bueno, que nos acompaña, que siempre es aliado, y por lo tanto un Padre bueno, aliado, misericordioso y compasivo, jamás le permitirá a su criatura padecer algo que no tenga la capacidad propia para poderlo conllevar. ¿Que permite muchas otras cosas? Por supuesto. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de salir adelante de ellas. Y eso es lo que tenemos que conservar bien claro. ¿Dónde está esa capacidad? Cuando sentimos que el mundo se nos hunde, las cosas se nos caen. Está en nosotros mismos. Está en esa capacidad de descubrir el potencial que sí tenemos para poder hacer de nuestra vida algo que crezca, algo que evolucione, algo que siempre sea mejor. Pasar de la impotencia al potencial significa un cambio radical de actitud, una visión diferente de la vida, una posibilidad de explorar y de atrevernos a cambiar. Valores. Es un 6º punto. No tendremos hoy el tiempo de profundizar en ello. Valores que nos ayudan a conciliar la ciencia y la fe. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Y a ti, pues, el más importante de todos. Gracias una vez más por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.